PowerPoint. Ah, lo re lindo, profe. Ahí está. Sí, se ve. Bien. Bueno, necesito que veamos acá el siguiente gráfico. Ustedes pueden buscar una función cualquiera y empezamos con las utilidades que tiene la derivada, ¿sí? La primera y más importante de las aplicaciones que tiene la función derivada es poder, dada una cierta función f de x, atenti con esto, ¿sí? En x sub 0 tiene su imagen que va a ser f de x sub 0. Atenti que esto a propósito el dibujito como para que vayamos viendo cómo debe ser, ¿sí? F de x es esta función. Yo voy a trabajar en particular en un punto llamado x sub 0, ¿sí? Ah, la coordenada del punto está torcida ahí. Bueno. Y f de x sub 0, que es su imagen. ¿Hasta ahí vamos, no? Presten atención en esta forma de graficar porque no puede faltar ningún elemento el día del parcial. Hay mucha gente que simplemente hace un triángulo rectángulo y eso está muy mal, ¿sí? Yo no puedo hablar de aplicar la derivada cuando yo sé que la derivada corresponde a una función conocida. Entonces, más vale que vos hagas la función y después me hables de sus aplicaciones, ¿sí? Resulta ser que cuando yo tengo una función f de x y un punto conocido de la función, yo sé que por ese punto voy a tener una y solo una recta tangente, ¿sí? A la cual su pendiente, ¿quién era? ¿Tita? Alfa. Su pendiente era La tangente. la derivada en el punto. Listo, no se enrosquen. ¿A qué es igual la pendiente de la recta tangente que pasa por este punto? A la derivada en el punto. No se enrosquen tanto con alfa, qué sé yo. Eso fue la deducción y la interpretación geométrica. Ahora simplemente les estoy diciendo qué obtenés vos con la derivada. Entonces, f' de x sub 0 es igual a la pendiente de la recta tangente. Listo, chao. ¿Estamos? Bien. Ok. Y por el mismo punto pasa esta recta que ustedes ven acá. A ver si alguien puede decirme cómo es con respecto a la tangente. Normal. Perpendicular. Perpendicular. Es perpendicular. Fíjense que forma acá un ángulo de 90 grados. Entonces, resulta ser que esta recta tangente, la recta tangente, es perpendicular a lo que nosotros le llamamos recta normal. Y le solemos poner, yo le suelo poner NR, Me falta agua. ¿sí? Esperen que voy a mutear, pónganle silencio, pero yo le pongo. Si está tapado todavía con agua no le hace falta, pero si ahora ya está medio evaporado. Ahí está. Si alguno tiene que hablar, prenda su micrófono. Bien, entonces, ¿hasta ahí vamos? Sí, profe. Bien, entonces, resulta ser que una de las aplicaciones y la más importante es que gracias a que por la derivada conocemos la pendiente de la recta tangente, obviamente, si yo le cambio el signo, si yo, ay, está escribiendo, ¿no? Espera, espera. Si yo le cambio el signo y la invierto, sea, en realidad se la llama recíproca, voy a obtener la pendiente de ¿quién?
de la recta normal. ¿Por qué? Porque entre una recta y su perpendicular, lo que obtenés es una pendiente opuesta e inversa, le llaman algunos, pero en realidad es el inverso multiplicativo. Es como si fuera que la fracción se da vuelta. Lo más correcto es decir es su recíproca. ¿Está? Entonces, gracias a que la derivada nos permite encontrar la pendiente de la tangente y además nos permite encontrar la pendiente de la normal, por la ecuación de la recta que pasa por el punto x sub 0, f de x sub 0, eso es álgebra, la ecuación de la recta, tenemos la ecuación de la recta tangente, que va a ser igual a... Espera, que se vino la rayita. Va a ser igual a i menos i sub 0 igual a la pendiente por x menos x sub 0. Esta ecuación es muy conocida. Lo que pasa es que en álgebra le solés poner m acá. Resulta ser que en vez de ponerle m, yo ya conozco el valor de la tangente. ¿Quién es? La derivada en el punto. Y eso es todo. ¿Se entendió, no? Sí. Bien. Entonces, por ejemplo, estoy por dar acá hay ejemplos prácticos, después en todo caso les dejo a ustedes que lo calculen, pero fíjate, acá te dan esta función. En el punto 2, 3, significa que si yo le doy acá el valor 2, se une con el 3, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que tu x sub 0 es 2 y que tu y sub 0 es 3. Entonces me dicen determinar la ecuación de la recta tangente. Entonces lo único que vos tenés que hacer es y menos y sub 0. ¿Quién sería y sub 0? 3. Igual a x menos x sub 0. ¿Quién es x sub 0? El 2. Y acá tendría que ir la pendiente. Y eso es lo que vos vas a tener que calcular en un cálculo auxiliar, porque en el enunciado no me lo dieron. ¿Cómo yo encontraba la pendiente? La encontraba haciendo la derivada en primer paso. O sea que derivás la función 2x menos 1. Una vez que derivás, reemplazás en esa derivada por tu x sub 0, es decir, el punto de tangencia. Entonces, reemplazo en la derivada por 2 y acá me queda 2 por 2, 4, menos 1, 3. Esta es la pendiente de la tangente, entonces simplemente pones el valor 3 ahí. ¿Qué hago ahora? Lo único que suelo hacer es arreglarlo. Dejo la y sola, 3 por x, 3 por menos 2, que es menos 6, y este menos 3 que pasaría al otro lado sumando. Entonces me quedaría menos 6, menos 6 más 3, menos 3. Y esta es la ecuación de tu recta tangente que pasa por el punto. Eso es todo. Ustedes después en el práctico van a hacer un montón de ejercicios de este tipo. Lo único que tienen que acordarse siempre es que la derivada en el punto que te da el ejercicio, o sea, se utiliza para obtener la pendiente, que es el número que va a ir aquí. ¿Está entendido? Ok. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Perfecto. Entonces, vamos a para atrás ahora. ¿Por qué? Porque de la misma manera en que hice la ecuación de la recta tangente, podemos tener la ecuación de la recta normal. Acá abajo donde estoy escribiendo se ve o no. Ahí. Sí, profe, se ve. Bien. Sí, La sí. recta normal sería la misma ecuación, porque también es la ecuación de una recta que pasa por un punto, pero lo que cambia es la pendiente. ¿Por qué? Porque ahora mi recta normal pasa por ese mismo punto, pero es perpendicular. Entonces, ¿cuál era su pendiente? Era la opuesta y recíproca de la derivada. Listo. Con esta ecuación, vos podés obtener
la recta normal que pasa por el mismo punto. Miren acá, vamos con nuestro ejemplo. Yo acá había obtenido la ecuación de la recta tangente, ¿sí? Si yo quisiera la normal, ¿puedo borrar esto o no? ¿Ya copiaron? Sí. Sí, profe. Quiero borrar para... Es acá nomás donde tenés que arreglar todo. ¿Por qué? Porque para obtener la ecuación de la recta normal, lo único que vas a hacer es que en vez de escribir 3, que era la de la tangente, acá vas a poner opuesto, o sea, le cambias el signo y le das vuelta a la fracción. Entonces ahí mismo arreglas, ¿ves? Tenés menos 1/3 por x. Después haces menos 1/3 por menos 2, que me daría 2/3. Acá estoy por ahí anotando para hacer mentalmente. Y el menos 3 que pasaría sumando. Hago la cuentita esta mentalmente y me daría 11/3. ¿Quién es esto que te quedó acá? La ecuación de la recta normal. Perpendicular. Exacto. Le reemplazás en los valores, acordate, la recta tangente, tu tangente era 3x menos 3, o más 3 era. Más, no me acuerdo. Menos 3. Era el que el que estaba recién. Menos 3 era, profe. Bien. Entonces, esa es la de la tangente. ¿Sí? Esta es tu tangente. Y esta es la de la normal. Esta era la tangente y esta era la normal. Listo. Agarrás, dibujás la función, marcas el punto 2, 3, le das valores acá y le das valores acá. ¿Qué tenés que obtener? Un gráfico como este. Es decir, que te crucen las dos rectas de manera perpendicular. Y listo. Voy a aclarar una sola cuestión muy importante. Recuerden el tema este de las escalas. Es más que nada una advertencia, ¿sí? Cuando la escala del eje horizontal es diferente a la escala del eje vertical, inclusive suele pasar en el GeoGebra y todo, te da la sensación de que tus rectas no son perpendiculares. Te sale la curva, suponete, y te sale una recta acá y la otra recta así. Pasan por el mismo punto, pero visualmente no parecen perpendiculares. No se asusten, eso suele ocurrir cuando las escalas no son las mismas. Por eso es. ¿Está entendido? Ok. Pero siempre son tangentes, o sea, siempre pasan por el punto, ¿sí? Siempre. Curva. Ay, le di valores a mi recta tangente y me salió por acá. Y la recta normal me salió por acá. Hiciste todo mal. O sea, revisá. Si vos tenés el punto más por acá, más vale que tu recta tangente pase por ahí y que la recta normal también. ¿Estamos o no? La gráfica siempre sirve para controlar. ¿Estamos? Bien. Listo. ¿Entendido entonces la primer y gran aplicación que tiene la derivada? Encontrar las ecuaciones de las rectas tangente y normal. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Voy a proceder a borrar. ¿Por qué necesito borrar esto que está acá en el gráfico? No le quiero poner numeritos para que no pensamos que es un caso especial. Necesito que ustedes entiendan una cierta cuestión que tiene que ver con, esto es un tema se llaman segmentos, ¿sí? Y por ser segmentos, ustedes tienen que tener en cuenta que todo aquello que tiene forma de segmento tiene un punto de inicio y un punto final. Al tener forma de segmento, uno puede medir su longitud. ¿Estamos?
saber cuánto mide. Y resulta ser que acá, en este caso, cuando uno traza la recta tangente y la recta normal, se nos forman 4 segmentos que reciben el nombre de segmento tangente, subtangente, normal y subnormal. Y yo tengo una gana de pintar, le voy a hacer de color celeste. Ahí está. Bien, miren acá. Vamos con la tangente. Vos trazaste tu recta tangente, que es esto que está acá, ¿sí? ¿A qué se le llama segmento tangente? Segmento tangente. Segmento tangente. Algunos simplemente lo llaman T, ¿sí? Ese segmento tangente va a ser el segmento, escuchen, anoten, ¿sí? Va a ser el segmento que se te forma sobre la recta tangente y que va desde el punto de tangencia hasta donde corta el eje X. A mí me encanta pintar con colores y que yo le pinto. Disculpe, profe, ¿de dónde a dónde va? Desde el punto de tangencia, que sería este, ¿hasta dónde? Hasta donde tu recta tangente corta al eje X. Esto que está pintado de rojo. ¿Se entendió? Hermoso. Sí, profe, ¿Cómo gracias. se llama este segmento? Tangente. ¿Vieron que generalmente hay gente que cuando va a rendir el parcial, inclusive alguno de ustedes en este momento, están con la cartuchera llena de colores para pintar? ¿O simplemente tienen una virome y nada más? ¿Viste que Tal cual. cuando uno necesita marcar un segmento y no tiene colores, ahí es donde aparece el uso de letras para poder decir que mi segmento tangente va a ir desde hasta? Entonces ahí vos le podés poner, por ejemplo, punto de tangencia. ¿Cómo le podemos llamar a este punto? Le podemos llamar punto P. Habitualmente estamos acostumbrados a ponerle punto P. ¿Sí o no? Y a este punto que está acá le podríamos poner punto A, por ejemplo. Y ahí es cuestión de nombres, ¿eh? O sea, simplemente vos le podés poner el nombre que se te ocurra, pero en este caso yo voy a decir que mi segmento tangente va a ir desde A hasta P. Y le pongo la rayita que es el simbolito de segmento. ¿Se entiende? Esto de utilizar la letra es cuando el nombre del segmento es cuando no puedes pintar, ¿viste? Y entonces ahí queda más prolijo. El segmento tangente va desde A hasta P. ¿Alguna pregunta? Lo mismo se aplicaría con la normal, ¿no? Sí, sí, Desde P hasta donde corta el eje X. sí. Ahora vamos con ese. Dentro del uso de la tangente, vamos a usar otro color, acá estábamos con el segmento tangente. Ahora vamos con el segmento subtangente. Algunos le llaman ST, ¿sí? Subtangente. Ese segmento subtangente va a ser, a ver si ustedes dieron dibujo ya, algunos, es la proyección del segmento tangente. ¿Qué es proyectar sobre el eje X? La proyección, yo siempre digo, es como la sombra. Hacé de cuenta que acá tengo el sol. ¿Dónde estaría la sombra de tu segmento T? Sería esto que está acá. La proyección sobre el eje X. ¿Se ve? Sí, profe. ¿Vos podés proyectar a un segmento que no tenés? Nunca. O sea, moraleja. Primero marcas el segmento T y después lo proyectas.
y este va a ser tu segmento subtangente. Otra vez, si quisiéramos nombrar el segmento, este punto era A, y ahora va a llegar hasta este punto. ¿Quién es este punto? X sub 0. ¿Viste? Ahí está. Es la proyección del segmento tangente. ¿Estamos? Bien, ahora vamos con el segmento normal, como dijo recién la compañera, exactamente lo mismo, pero ahora vamos a trabajar en la recta normal. Es decir, ¿cómo le vamos a llamar al segmento normal? Le vamos a llamar N nomás, ¿sí? Y lo voy a pintar de violeta. Es decir, va a ser el segmento que va sobre la recta normal desde el punto de tangencia ¿hasta dónde? Ay, ¿Hasta donde corta con el eje X? exacto. ¿Se entiende o no? Te digo que si te toca esto tendrían que sacar todo muy bien 10 felicitados, ¿eh? Porque le gusta al profe Arriola ponerlo en el examen y la verdad que es una pavada. ¿Sí? Ahí está. Pintado. Medio feo mi pintada, pero bueno. Este segmento entonces sería el segmento N. ¿Sí? Y si quisiéramos ponerle con la notación, tendríamos que ponerle un nombrecito a este punto. ¿Qué nombre le podríamos poner? A, P y a este. B. B larga. Sí. Bien, entonces tenemos el segmento. Ay, no sé por qué se hace una raya a veces. Me parece que Profe, aprieto mucho. cuando pase eso puede probar apretar control Z. Espero que sí, porque control Z no me permite ir para atrás. Bueno, no sé si, porque estoy escribiendo sobre el PowerPoint. Las veces que probé nunca me borro. Bueno, entonces le pusimos el nombre B. Entonces nuestro segmento normal iría desde el punto de tangencia hasta B. Y es un segmento. ¿Listo? ¿Entendido o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y por último, vamos con el color marrón. Este segmento hace una sombra sobre el eje X, ¿sí? Sobre el eje X. Sería lo que se conoce con el nombre de proyección. Ese segmento se proyecta sobre el eje X formando este segmentito. ¿Cómo se llama ese segmento? Se llama subnormal. Se llama segmento subnormal. Lo vamos a llamar SN. Y si nosotros queremos ponerle nombre al segmento, sería desde X sub 0, que es el punto este que está acá, hasta B. Cada uno, cuando dibuje el día del parcial, repito, le puede poner la letra que quiera. Si mira el apunte impreso de la cátedra, pueden tener letras diferentes. Lo único que vos te tenés que acordar es segmento tangente, su proyección, segmento subtangente. Segmento normal, su proyección, segmento subnormal. Si tenés colores, los pintas con color y le pones T, ST, N y SN. Si no tenés colores, vas a tener obligación de decirme desde A hasta P, desde P hasta B y así. ¿Estamos? Ubicados entonces en la recta numérica los elementos. Sí, profe. ¿Se entendió? Perfecto. Una cosa, profe. Sí. Entonces en el parcial, si tenemos colores, le hacemos con colores y de esa manera nomás se explica. Abajo lo llamamos con esos colores ¿Sí? a cada segmento. Ok. Sí, sí. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Resulta ser que simplemente por el uso de las relaciones trigonométricas, más precisamente don Pitágoras, van a existir 4 formulitas que te permiten a vos encontrar la longitud, el largo
de cada segmento, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, encontrarle cómo yo calcularía la longitud de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, acá mismo vamos a trabajar y le vamos a encontrar la formulita para poder encontrar cuánto mide cada uno, ¿sí? Voy a borrar todo, vamos a hacerle más prolijito acá. En realidad, se me va a hacer medio desprolijo, entonces voy a irme al Paint. Esperen. Me vine para, para hacer acá, porque tengo que hacer la deducción algebraica. Vamos a trabajar con geometría. Bien, miren acá un segundito. Vamos a encontrar la longitud de, en primer lugar, del segmento subtangente y del segmento subnormal, porque esos, ¿qué son? Miren acá, el ángulo que forma la tangente con la horizontal es alfa. Muchos ya habían visto que la tangente de alfa me daba la derivada en el punto, eso ya lo sabíamos porque es la pendiente de la recta tangente. Entonces, cuando vos conoces el ángulo y yo quiero encontrar cuál es la longitud de este lado, resulta ser que a mí se me formó acá un triángulo rectángulo. ¿Se ve o no? Que tengo un triángulo rectángulo acá. Sí, profe. Sí, profe. Bien. En ese triángulo rectángulo, ¿cuánto mide? Lo voy a enderezar porque hoy estaba medio raro. ¿Cuánto mide el cateto opuesto o la altura del triángulo? Esta medida es esta. Es decir, que lo que vos estás viendo acá es tu I sub 0. ¿Se entiende o no? Ahí estaba trabajando en el pequeño. Ahí está. ¿Se entiende o no que esto que vos ves acá, la altura, es el I sub 0? Entonces, fórmula de la recta tangente, perdón, de la tangente de un triángulo rectángulo. La tangente de un triángulo rectángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Opuesto sobre adyacente. ¿Quién era la tangente? La tangente es la derivada en el punto. ¿Quién es el opuesto? I sub 0. ¿Y quién es el adyacente? El El segmento segmento. tangente. Moraleja. Si yo quiero calcular el segmento tangente, lo paso para acá y este que está acá, lo paso para acá. Miren cómo se encuentra la longitud del segmento tangente, haciendo el cociente entre I sub 0 y la derivada en el punto. ¿Estamos? Entonces, si yo quiero encontrar la longitud de este segmento, simplemente tenés que hacer I sub 0 dividido la derivada en el punto. Profe, esa sería el de la subtangente. Sí, Ah, bueno. subtangente. Perdón,
Profe, ¿puede repetir por qué ahí iba la derivada en el punto? Eso no entendí muy bien. Y sub 0 sí, pero la derivada de y sub 0 no. Esta medida que está acá es y sub 0. ¿Sí? Acá está el ángulo alfa. ¿A qué es igual la derivada en el punto? A la tangente de alfa. Y la tangente de un triángulo rectángulo siempre es opuesto sobre adyacente. Entonces, el opuesto de la tangente es y sub 0. Es el lado que está enfrente, la altura sería. Y el adyacente es tu segmento tangente. Entonces, si yo quiero despejar el segmento tangente, dejo la y sub 0 donde está y este y sub 0 pasa dividiendo. ¿Se entiende? Sí, entendí, gracias. Lo que quería mostrarles era acá. Vieron que en este ejemplo nosotros teníamos algunas cosas hechas. Por ejemplo, miren, tenemos el i sub 0 que vale 3. Y tenemos la derivada en el punto que vale 3. Moraleja, ¿cuánto va a medir tu segmento tangente? 3 dividido 3, 1. Si vos dibujás la parábola y las rectas tienen que medir 1. Yo amo el graph más que el GeoGebra, pero bueno, no importa. Díctenme las funciones. X cuadrado, la cuadrática quiero. X cuadrado menos X más 1. ¿Están viendo ustedes el gráfico? Sí, profe. Sí, Bien. ¿Dónde me pedía a mí la recta tangente? En el punto 2. 2, Miren 3. miren qué capo este. Te hace la recta de 1. Sin marcar la fórmula, ya me la hace. Y acá te aparece 3x menos 3. Y después voy a insertar también la recta normal. La recta normal también en el valor 2. Ahí está. ¿Vieron que no tiene la misma escala? Eso es lo que yo les decía a ustedes que hay que tener cuidado. Porque no se alcanza a notar tanto la perpendicularidad cuando tienen distinta escala. Ahí estoy tratando de acercarla. Ahí está más o menos. Bueno, ahí se empieza a notar más la perpendicularidad. Perfecto. Díganme ustedes, en este gráfico que nosotros alcanzamos a hacer ahora, ¿dónde está el segmento subtangente que acabo de encontrar? Entre 1 y 2.
Exacto. Este es tu punto de tangencia. Este es tu segmento tangente. Y su proyección es su subtangente. ¿Viste? ¿Cuánto medía? 1. Y es lo que va de acá hasta acá. Ah, eso es lo que me confundió un poco, profe. Eso era subtangente y el segmento era lo que va desde el punto hasta el... Este es el subtangente. Ok. En el eje X está el subtangente, que es el que acabamos de encontrar. Bien, sigamos. Va, seguimos con nuestra deducción. Ahora que tengo que encontrar el paint acá. Bien, ya tenemos entonces nuestro segmento subtangente. Ahora voy a encontrar el segmento tangente. Resulta ser que el segmento tangente, si ustedes prestan atención, acá en este triángulo rectángulo, yo estoy trabajando todo el tiempo acá. En este segmento, estoy trabajando acá, ¿sí? Acá, porque no me pinta. Acá también. En ese triángulo estoy trabajando, ¿sí? En este. En ese triángulo en el que estoy trabajando, ahora, el segmento subtangente, que es el cateto adyacente, ya sé cuánto mide. El cateto opuesto ya sé cuánto mide. Y ahora quiero el segmento tangente. ¿Quién es el segmento tangente? Pues el segmento tangente es la hipotenusa. Por lo tanto, gracias a Pitágoras, ¿qué dice don Pitágoras? Que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de ¿quiénes? De los cuadrados también. De los La suma de los cuadrados catetos. de los catetos. Esto dice Pitágoras. Entonces, como lo que yo quiero es la tangente, el cuadrado pasa como raíz. Por otro lado, acá es una cuestión solamente algebraica. La subtangente le reemplazamos por su expresión. Profe, el I sub 0 sería la función al que le damos el valor del punto. Es este punto, este es I sub 0. Ah, sí, sí, sí. Bueno. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense cómo acá lo único que le voy a hacer yo es arreglar esto. Se llama reducir a la mínima expresión. Aguanten porque es un trabajito solamente algebraico. ¿En qué consiste? En primer lugar, a este, ¿sí? Yo necesito tratar de reducir esta expresión que ustedes ven acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar el común denominador, perdón, acá me olvidé el cuadrado. Vamos a sacarle el común denominador. Entonces este se multiplica por este. Más el de arriba que queda como está. ¿Me siguen o no hasta ahí? Hice el común denominador. Sigo. Una vez que le hiciste el común denominador, vamos a ver que tengo dos acá, miren, este y este repetido. Profe, Puedo sacarle factor común. profe, ¿me puede explicar el último paso, por favor? Lo único que hice fue sumar fracciones. Multiplico por este y este queda como está. Eso hice. Está, gracias. ¿Está entendido o no? Sumé fracciones. Sí, sí. ¿Sí? Dale. Bien. Entonces, una vez que me doy cuenta de que este y este están repetidos, los saco factor común. Entonces me queda
Acá la derivada al cuadrado y acá el 1. ¿Por qué? Porque el que estaba ahí se fue afuera. Y este que sigue estando acá, en el denominador. Lo podés poner debajo de todo o le podés poner solamente a uno de ellos. Perfecto. Listo. Último paso. ¿Por qué el último paso? La raíz es distributiva con respecto al producto. ¿Sí o no? Entonces, si es distributiva con respecto al producto, vos le podés hacer la raíz a este. Si le hago la raíz a este, el cuadrado con la raíz se iría. Entonces me quedaría y sub 0. Le hago la raíz a este, el cuadrado con la raíz se iría. Entonces me quedaría la derivada sola. Y a este paréntesis no hay nada para simplificar, entonces queda como está. Algunos lo llaman distribuir la raíz, otros lo llaman extracción de factores. Es exactamente lo mismo. Esta es la fórmula que a vos te permite encontrar cuánto mide la longitud del segmento tangente. Ahí la achico un poco para que se vea. Vamos a hacer nuestro ejemplo. Nosotros teníamos, ahora tenemos que hacer nuestro segmento tangente. Entonces dice que es el valor de la función sobre la derivada, o sea, 3 dividido 3, 1, digamos. La raíz de la derivada al cuadrado, o sea, 9, más 1. Resultado final de esto, el segmento tangente vale la raíz cuadrada de 10. Eso mide. Si vuelvo a mi gráfico, me la estoy pasando, tengo 3 pantallas abiertas acá, mis chicos. ¿Qué es lo que yo acabo de encontrar? ¿Cuánto mide qué cosa? Desde el punto de tangencia, acá, hasta acá. El segmento. Ay, Este segmento. ¿Cuánto mide? la raíz cuadrada de 10. Exacto. Desde acá hasta acá. Si agarráramos una reglita, le mediríamos. ¿Vieron? Bueno, entendido esto, ahora vamos a encontrar cuánto mide la función desde acá hasta acá. Perdón, el segmento que mide desde acá hasta acá. ¿Quién era este segmento? El normal. Y después, ¿cuánto mide en su proyección? O sea, desde el 2 para acá. ¿Quién sería desde el 2 para acá? El subnormal. Subnormal. Bueno, está visto acá, ¿eh? Dejo de compartir, vamos a terminar las formulitas. Perfecto. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a deshacer todo esto. A ver, no me deja deshacer. ¿Sí me deja? Sí. A ver. No, no deja. Vamos a borrar nomás.
Entonces, tenemos el segmento subtangente mide esto, el segmento tangente es I sub 0 sobre I' sub 0 por la raíz de la derivada al cuadrado más 1. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Se está viendo el pi, no? Sí, Sí, profe. profe, se está viendo. Bien, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para obtener el normal y el subnormal. Ahora vamos a trabajar con este triangulito. Esperen, voy a hacerle acá la rayita. Estoy por pintar nomás. Acá vamos a trabajar, ¿sí? En ese triángulo. ¿Se ve o no? Entonces, tengo la altura del triángulo acá, que es I sub 0. La base del triángulo, que es el subnormal. Y este ángulo, adivinen quién es. Es El este. mismo. Es el ángulo alfa. Porque cuando vos haces, se llama, o sea, es en los ángulos alternos internos. Este ángulo que está acá es igual a este. Es alfa acá. Por lo tanto, tangente del ángulo alfa, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Porque ahora tu triangulito este es como si estuviera, tenés que inclinarlo. ¿Dónde se fue? ¿Qué hice? A ver. No, no me sale. Le quise inclinar para que se vea, pero la idea es esa. ¿Se entiende o no? ¿O necesitan que haga otro dibujo? ¿Se entiende, profe? En física Sí, hacemos Se eso. entiende, profe. Perfecto. sí, Entonces sí. tenemos el cateto en el ángulo alfa, tengo el cateto opuesto, que es el subnormal, y el cateto adyacente, que es I sub 0. Si yo quiero encontrar el valor del subnormal, este pasa multiplicando. ¿Y quién era la tangente de alfa? La tangente de alfa era la derivada en el punto. Por lo tanto, termina quedando I sub 0 por la derivada en el punto como la longitud del segmento normal. Eso es todo. Entonces, volvamos a nuestro ejemplo. Ahí se ve. Si yo quiero la longitud del segmento subnormal, voy a multiplicar este y este. Moraleja, ay, no me digas. ¿Ahí se ve? Sí. Ahí está. El segmento subnormal era I sub 0 por la derivada. 3 por 3 es 6. 9. 9. Bien. Entonces, segmento subnormal, 9. Si ustedes ven, recuerdan el grafiquito, la proyección del segmento subnormal sobre el eje X medía 9 unidades, ¿sí? Y por último, me quedaría encontrar la longitud del segmento normal solamente, que para no tener que volver a cambiar, ya les aviso cuál es la formulita. Es el producto de I sub 0, o sea, solamente el 3, por la misma raíz, la raíz de 10. Esa es la longitud, ¿sí? Es el valor de I sub 0 por la misma raíz que teníamos hoy, o sea, la raíz de 10.
para no tener que cambiar nomás volver al ejemplo. Ya lo obtenemos. Se utiliza el mismo método, digamos, Sí, de el mismo método. álgebra. Bien. El mismo. Vamos entonces, vamos a encontrar ahora el segmento el segmento normal. El segmento normal es la hipotenusa. Por lo tanto, por ser la hipotenusa, utilizamos Pitágoras. Otra vez, donde dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Un cateto es I sub 0 y el otro cateto es el subnormal. Entonces, el cuadrado va a pasar como raíz. Acá me queda I sub 0. En vez de poner subnormal, ponemos su equivalente, que era el producto de I sub 0 por la derivada. Y si yo quisiera, al cuadrado, ¿no? Cada uno al cuadrado. Y si yo quisiera achicar un poquito, ¿qué les parece a ustedes que podríamos hacer acá? Factor común. Le saco factor común y este que son los repetidos. Si saco factor común, me queda 1 más la derivada al cuadrado. Todo dentro de la raíz. Pero dicen que si vos distribuís la raíz, el cuadrado con la raíz se iría, entonces me quedaría solamente I sub 0. Y el paréntesis no habría nadie para simplificar, entonces terminarían quedando como está. Y esa es la longitud del segmento normal. Esta es la fórmula. Por eso es que yo les decía que la raíz ya la habíamos hecho, porque era la misma raíz de hoy, que era la raíz de 10. Y lo multiplicas por el valor de la función en el punto. Y con esa fórmula obtenés esta longitud. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? O sea, cuando expliquemos esto, básicamente tenemos que deducir todas las ecuaciones para llegar a obtener cada segmento, ¿sería? En el parcial te pide deducir, te pide graficar, definir cada uno de los segmentos y hallar las fórmulas. O sea, todo. Pero es mecánico, tenés que hacer un buen dibujo, ponerle los nombres y hacer Pitágoras en todos. Sí. Bien. Bien, entonces, esas serían las 4 formulitas pasadas en limpio, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Bueno, empezamos con lo siguiente. Empezamos a trabajar un montón de conceptos. Yo necesito que ustedes vayan entendiendo, porque en realidad esto que vamos a ver ahora es más para el práctico que para la teoría. ¿Está? Es más para el práctico. Y vamos a incorporar algunos conceptos que no se toman en el parcial teórico, definir así como te digo yo, sino que generalmente el profe Arriola lo suele poner como verdadero o falso. Entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado, porque el verdadero falso juega con las palabras a veces o con los términos, o te dice la palabra siempre o la palabra a veces o la palabra nunca. Entonces empiezan como a jugar con ciertos términos que ustedes tienen que tener las ideas bien claras para poder decir si algo es verdadero o falso.
Entonces, vamos a ir incorporando algunos conceptos. Después ustedes pueden mirar videos, pueden escuchar, pueden leer los apuntes o lo que sea. Yo le voy a avisar qué es lo que se toma en el parcial teórico. Hasta ahora, de lo que vimos hoy, tangente, subtangente, normal y subnormal suele ponerlo en el parcial teórico o final teórico el profe Arriola. Vamos ahora a la siguiente aplicación. La siguiente aplicación tiene que ver con el estudio de las funciones, precisamente de las gráficas, es decir, poder establecer dónde la función crece, dónde decrece, dónde tiene extremos relativos, dónde tiene las concavidades y los puntos de inflexión. Para eso se utiliza la relación que existe con las derivadas, ¿sí? Entonces, miren acá lo siguiente. Ustedes tenían la definición de monotonía, primer día de clase creo que vimos esto, que decíamos que una función era creciente cuando f de x1 era menor, f de x1 estaría acá, es menor a f de x2. Y es decreciente cuando f de x1 es más grande que f de x2, ¿sí o no? Definición vieja. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Bien. Quiero que me digan ustedes, estas funciones en las cuales se da un crecimiento estricto, ¿sí? No trabajamos con el crecimiento amplio, siempre vamos a estar hablando de crecimiento estricto. En estas funciones donde se da un crecimiento estricto, si yo dibujara las rectas tangentes que pasan por cualquier punto, por x1, por x2, no interesa, ¿qué pendiente tendría? Positiva. Exacto. Y si marcaran las pendientes de las rectas tangentes acá, Negativa. negativa, moraleja. Cuando tu función sea creciente, la derivada en cualquier punto del intervalo, ¿sí? En cualquier punto del dominio o del intervalo, va a ser positiva. Y cuando sea decreciente, la derivada va a ser negativa en cualquier punto del dominio. El crecimiento va a tener que ver con la pendiente de las tangentes. Y las pendientes de las tangentes te las daba tu recta derivada. ¿Está entendido? Está, profe. Bien, primer relación entonces. Si una función es decreciente, ¿cómo son sus derivadas en ese conjunto? Decreciente. Si es decreciente van a ser Negativa. negativas. ¿Y si son crecientes las funciones? Positiva. Perfecto. Ahora sí. Entonces, miren acá lo siguiente. ¿Se acuerdan que yo tenía acá, tengo A, tengo B, y esta recta que está pasando por A y B es la recta secante, ¿sí o no? Y esta recta es la recta tangente. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Perfecto. Aquí se encuentra x sub 0. ¿Sí o no? ¿Se ve? Sí. Perfecto. Lo que yo necesito que ustedes vean acá es lo siguiente. Siempre van a tener, en este caso, delta de x, y cuando llegue hasta el punto B, aquí, va a ser delta de y. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba esto cuando yo hacía delta de x, delta de y? Se incrementaba el x, se incrementaba el y. Cuando yo hacía delta de y sobre delta de x, ¿qué obtenía? El cociente incremental. El cociente incremental.
Resulta ser que cuando la función es creciente, esto que vos ves acá, tiki, tiki, el delta de i, vas a tener, si delta de x es positiva, el delta de i también es positivo. Es decir, si delta de x es positiva, el delta de i también es positiva. De igual manera, ¿qué pasaría si me voy para el otro lado? Voy a ponerle otro color. ¿Qué pasaría si yo estaba acá y me vengo con el delta de x para este lado? El delta de i sería este, ¿ven o no? Moraleja, ¿Más abajo no sería, profe? llega hasta la función. Ah, no, hasta la tangente si es negativo. No, ese es el diferencial. No, no. Este llega, el delta de i llega hasta la función, hasta la curva. Acá, hasta la curva. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo me vengo para la izquierda, mi delta de x es negativa. Mira lo que pasa con tu delta de i. Baja. Entonces también es negativa. ¿Viste por qué te queda más o menos, menos? No importa para dónde vos incrementes. Podés incrementar para acá o podés incrementar para acá. Resulta ser que si tu función es creciente, siempre te termina quedando el cociente incremental positivo. Y resulta ser que hay un teorema que se llama teorema de conservación de signos. ¿Qué decía el teorema de conservación de signos? Que el límite de delta de i sobre delta de x es igual a delta de i sobre delta de x. ¿Se acuerdan o no? El límite de una función era igual al valor de la función en un punto muy cercano. Y resulta ser que el delta de x es un punto cercano. Entonces, resulta ser que si hay un teorema de conservación de signos, esto que está acá es la derivada en el punto. Eso hace que la función derivada en algún valor próximo tenga el mismo signo, ¿sí? Acá no iba iguales, acá decíamos que era el signo y el signo. Moraleja, ¿qué significa esto? Que el signo de la derivada va a ser igual al signo del cociente incremental. Entonces, cuando la función sea creciente, el cociente incremental es positivo. Y de acá sacamos que la derivada también será positiva cuando la función crezca. Y se da el ida y vuelta, ¿eh? O sea, si mi función es creciente, positiva la derivada. ¿Estamos? En cualquier punto que venga por acá, las rectas tangentes van a tener pendientes positivas. Y pasa lo mismo cuando sea decreciente. Miren acá. Si yo me incremento la función para este lado, delta de x es positiva. ¿Cómo hago para llegar a la función? Tiki, 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 tiki. Esto es delta de y. ¿Qué signo tiene esto si tuve que bajar? Y negativo. Negativa. Fíjate que te quedó. Cuando el delta de x sea positiva, tu delta de y te quedó negativa. Por lo tanto, eso va a ser menor a 0. Y si me voy para el otro lado, si me vengo para acá, el delta de x negativo, ¿qué hizo mi función? Creció, Subió. creció. Entonces se volvió positiva. Entonces, si mi delta de x es negativo,
mi delta de i es positiva. En ambos casos resultó ser negativa. Cuando la función es decreciente, el cociente incremental es negativo. Entonces, ¿qué va a pasar con la derivada? Va a ser negativa. ¿Y por qué el cociente incremental tiene el mismo signo que la derivada? Por el teorema. ¿Qué teorema? De conservación de signos. Muy bien, mis chicos. Aplausos. Aplausos cerrados. Los quiero. Muy bien. ¿Se entendió? Entonces, geométricamente es obvio. O sea, yo sé que cualquier recta tangente, cuando la función sea negativa, las pendientes de las rectas tangentes en cualquier punto van a ser negativas. ¿Estamos? Eso es obvio. Pero analíticamente lo único que uno tiene que saber es que se vaya para la derecha o se vaya para la izquierda, si es decreciente te quedan con signos distintos. Al hacer el cociente te da negativo. Y si yo le aplico límite a algo que es negativo, me da la derivada. Y esa derivada me da la pendiente de la tangente. Entonces voy y vengo. Si es decreciente, los cocientes incrementales negativos, la derivada negativa. Si la derivada es negativa, la función es decreciente. Y las dos cosas. Y la justificación de que el signo del cociente incremental y de la derivada sean iguales es por culpa de nuestro gran amigo teorema de conservación de signos. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Resulta ser que nosotros podemos llegar a tener una función donde tenga un ratito creciente y un ratito decreciente, al revés. Un rato decreciente y un rato creciente. ¿Sí o no? Entonces, vos podés llegar a tener un intervalo, acá lo podemos poner, esto es 0, ¿viste? Porque da la casualidad. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Yo voy a decir que mi función decrece desde menos infinito hasta el 0, con paréntesis. ¿Por qué con paréntesis? Porque en este punto la función no es ni creciente ni decreciente. Algunos libros lo tiene que ver con la física. Le llaman punto estacionario. Es como que el móvil venía bajando y se frenó ahí y después comenzó a subir. Entonces, en ese punto no hay crecimiento, no es ni creciente ni decreciente. Y va a pasar lo mismo, mi función va a ser creciente, ¿en dónde? Desde 0 al infinito. Después del 0 se vuelve creciente. ¿Qué particularidad tiene? Que acá mi función es negativa para todos los x que pertenezcan a ese intervalo. Y acá mi función primera derivada va a ser positiva para todos los x que pertenezcan a ese intervalo. ¿Vieron? ¿Se entiende o no? Ahora, ¿qué pasaría si yo en este punto le hago una recta tangente? ¿Qué pendiente tiene? Cero, nula. Es una recta horizontal. Moraleja. En los puntos estacionarios puede llegar a ocurrir que en ese punto donde no hay crecimiento, f' de x, en realidad tendríamos que poner f' de 0, va a ser igual a 0. Pendiente de la tangente igual a 0. ¿Por qué? Porque la recta tangente es horizontal. ¿Vieron? ¿Estamos o no? Muy bien. Y acá está la conclusión final.
Si una función tiene su primer derivada positiva, entonces es creciente. Si una función tiene derivada negativa, entonces es decreciente, ¿sí? Y viceversa. Si es creciente va a tener derivada positiva y si es decreciente, derivada negativa. Conclusión final, ya lo vimos. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. No, profe. Y acá está lo último que estábamos hablando, de que cuando pasaba, fíjense, pasa de decreciente a creciente, de decreciente a creciente, acá decrece y acá crece. ¿Cómo yo sé que decrece? Porque sus derivadas son negativas. ¿Cómo sé que crece? Porque sus derivadas son positivas. Si pasa de decreciente a creciente, decimos que tiene un mínimo local, pero esta foto saqué de algún libro mexicano. Nosotros estamos acostumbrados a decir que es un mínimo relativo, más común. Y cuando pase de creciente a decreciente, es decir, pasa de una derivada positiva a una derivada negativa, decimos que en ese punto hay un máximo local o lo que es lo mismo, un máximo relativo. En ambos puntos, ¿qué había ocurrido? En estos dos gráficos, la derivada en el lugar donde estaba el mínimo y el lugar donde estaba el máximo tienen como condición de que su primera derivada en ese punto, acá le faltaría el x sub 0, daba 0. Tanto acá como acá. Profe, ¿Sí? en esos puntos estacionarios no se le podría sacar entonces los segmentos. No, Ah, bien. no, exacto. ¿Está entendido hasta ahí? Bien. Ahora, va a haber una definición muy importante. Condición necesaria y suficiente. Necesaria y suficiente. Anoten por ahí. Hay un mínimo local cuando la función pasa de decreciente a creciente. Y hay un máximo local cuando la función pasa de creciente a decreciente. Y eso no te lo puede sacar nadie. Si la función venía subiendo y empezó a bajar, ¿qué hay acá? Un máximo. Si la función venía decreciendo y después comenzó a subir, ¿qué hay acá? Un máximo. Listo, chao. ¿Estamos? ¿Por qué digo que es una condición necesaria y suficiente? Porque resulta ser que, fíjense estos dibujitos que ustedes ven acá. Este punto es un máximo. ¿Por qué? Porque la función pasó de creciente a decreciente. Y este punto que vos ves acá también es un máximo. ¿Por qué? Porque la función pasó de creciente a decreciente. Sin embargo, en este lugar, la primer derivada es igual a 0. Pero en este lugar, la derivada no existe. ¡Chan! ¿Por qué no existe? Porque es un pico. Exacto, hay punto anguloso. La derivada por derecha y la derivada por izquierda no existe. Perdón, son distintas. ¿Viste? Entonces, ¿de qué viene esto? Que no siempre que la derivada sea 0, me va a existir a mí un máximo o un mínimo relativo. Pero
Para que exista un máximo o un mínimo relativo, pueden existir dos condiciones diferentes. Que la primer derivada sea igual a 0. Ya se fue otra vez la raya. Le quise poner control Z, pero no le hace caso. O puede ocurrir que no exista la derivada en ese punto. Entonces, vamos a tener dos condiciones que se pueden cumplir para que exista un extremo relativo. O que no, o que la derivada sea 0, en este caso, que son los dos casos en los cuales la recta tangente es horizontal, o puede ocurrir que sea un máximo o un mínimo con punto anguloso. En ese caso, en ambos casos, la primer derivada no existe. ¿Estamos? Y vieron que en ambos casos pasó de creciente a decreciente, de creciente a decreciente, o de decreciente a creciente, de decreciente a creciente. Listo. Por hoy terminamos, pero vamos a hacer una síntesis. Función creciente. ¿Cómo es la primera derivada? Positiva. En todos los Positiva. valores de ese conjunto. Perfecto. Si es decreciente, ¿cómo es la primera derivada? Negativa en todos los valores Negativo. de Todos ese los En puntos. todos los puntos de ese intervalo. Si pasa de creciente a decreciente, ¿qué hay ahí? Un un máximo máximo Un relativo. máximo relativo. ¿Y qué puede ocurrir en ese punto donde está el máximo? Puede Que no ser un exista punto la derivada. anguloso o no. Puede ser que su derivada sea igual a 0, tangente horizontal, o que haya un... Un punto Punto anguloso. anguloso. Y cuando hay un punto anguloso, ¿qué pasa con la derivada? No No existe. existe. Las derivadas laterales son distintas. Perfecto. Listo. Esa es la utilidad. ¿Te van a pedir el día del parcial que definas todo esto? No, porque es muy sencillo. Pero te empiezan a armar oraciones donde vos tenés que armar verdadero o falso, ¿entendés? Entonces, por ejemplo, te dice, si la primer derivada no existe, entonces no hay extremo relativo. Falso. Puede haber. Profe, Si la primer desconsulto. derivada, si la primer derivada es igual a 0, entonces hay un punto anguloso. Falso. Falso. O sea, imaginen juegos de palabras con estas definiciones que les di. Y eso es muy común en los parciales. Ustedes lo que tienen que hacer siempre para no caer es que en la justificación piensen en los gráficos. Siempre hay que pensar en el gráfico. Si la posibilidad de que hubiera pico o que fuera redondeado, si yo le hago la recta tangente, todo eso. Y presten atención en las palabras, siempre o a veces. Presten atención, porque hay veces que la palabra a veces hace que sea verdadero o la palabra siempre hace que sea falso. Entonces, jueguen con eso y expliquen ustedes siempre con sus palabras la justificación. ¿Está? Muy bien, chicuelos. Gracias por venir. Seguimos la semana que viene, cada uno en su respectiva clase. Eh, la clase, la semana que viene, seguimos con las aplicaciones, esto del estudio de funciones, y vamos a demostrar los teoremas. Hay dos teoremas que te pide siempre en el parcial, que son el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada. Eso hay que demostrarlo, y te piden la demostración en el parcial. ¿Sí? Tengo una duda, Así que, profe. sí. En el apunte, en el primer apunte de derivadas, al final está diferenciales de orden superior. Eso no entra, ¿no? Mm, Ok. No, no, no. Muy Ni bien, chicuelos. regla de diferenciación.
Es que es la derivada por el multiplicado por el diferencial, ¿no? No tiene Ok. mucho sentido. Profe, una consulta. ¿Usted tenía un apunte de derivadas? Sí, no les compartí. No, no, por eso. Está con límites nomás. Ah, bueno, después si me acuerdo les mando. Tengo que buscarlo, pero creo que tengo. De derivada y de aplicación. No, el de aplicaciones no tengo. De derivada. Dale, yo se los comparto.